Estimados, estimadas, hoy vamos a hacer referencia a la dimensión antropológica del Pacto Educativo Global. Quien les habla, Laura Urbina Valor, soy justamente perteneciente al equipo del Vicerrectorado de Formación. Hoy vamos a ver este aspecto tan importante del pacto que es justamente la dimensión antropológica. ¿Por qué es tan importante? Justamente el Papa Benedicto XVI hacía referencia a esta emergencia educativa que vivimos en los tiempos actuales. ¿Por qué emergencia educativa? Porque las generaciones adultas ya no pueden transmitir aquellos valores fundamentales de la vida, de la existencia humana, del comportamiento, aquellos criterios que nos ayudan a poder de alguna manera dirigirnos en la vida. Por esta razón, él hablaba ya de emergencia educativa, lo cual el Papa Francisco va a profundizar justamente hablando de catástrofe educativa. ¿Y por qué catástrofe educativa? Por justamente esa gran ruptura intergeneracional que experimentamos en los tiempos actuales. Lo que él justamente afirma es que esa ruptura se ha dado justamente porque en realidad lo que está en el fondo es la ruptura del pacto educativo. Aquello de que todos nos comprometíamos en la educación, aquello de la aldea global de la cual habla el Papa Francisco. Entonces, justamente, las grandes fragmentaciones que vive hoy la humanidad son las que van llevando a esta gran problemática, a esta gran crisis, a estas grandes transformaciones. Estas transformaciones que se dan en la cultura tienen una base profundamente antropológica. Esta ruptura de la que hablamos entre las generaciones, la rapidación, la crisis ecológica, tienen su base, en realidad, en el mismo hombre. El gran problema es el modelo de hombre que hoy, actualmente, está presente en nuestra cultura. Por lo tanto, la educación va a tener un papel fundamental en el cambio de esa visión, de ese modelo de hombre. Ese modelo de hombre actualmente vigente que produce todas estas grandes problemáticas, esta cultura de la indiferencia, de la falta de diálogo, de la falta de consideración del otro, de la marginación que sufren tantas personas en el mundo. Por eso es un llamado justamente a una modificación fundamental en la cultura, una nueva civilización, una nueva humanidad tiene que surgir. Pero esta nueva humanidad no puede surgir si no hay una civilización del amor. Por eso, la propuesta antropológica de fondo del pacto educativo es aquella que se expresa en este humanismo solidario. Esto ya fue, de alguna manera, señalado en la Congregación para la Educación Católica en el año 2017 a través de este documento Educar al Humanismo Solidario para construir una civilización del amor, 50 años después de la Populorum Progressio. En este documento, justamente la Congregación para la Educación Católica marca que ya el Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, había dicho que en realidad, para que haya un verdadero y auténtico desarrollo humano, era necesario que fuera integral, o sea, que sea de todo hombre y en realidad de todos los hombres. O sea, que sea un humanismo justamente integral que considera todo el hombre, pero también que no descarte a nadie. Por eso la importancia que tiene para el pacto educativo la cuestión de la inclusión. Este humanismo solidario también lo marcaba el Papa Benedicto XVI en la carta encíclica Caritas in Veritate, justamente
que la cuestión antropológica es la cuestión de fondo de todas estas problemáticas que estamos vivenciando hoy de orden social. También el Papa Francisco, en la carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, había dicho justamente que para que haya una educación eficaz, en realidad tenía que cambiar el modelo. Tiene que haber un nuevo modelo respecto al ser humano, porque ahí cambian también las formas de vida, las formas en que nos tratamos en la sociedad, la importancia que para nosotros tiene el otro y la naturaleza, por supuesto. La propuesta antropológica en este sentido va a estar por eso enmarcada en esto que llamamos el humanismo solidario, donde justamente uno de los aspectos fundamentales va a ser la humanización de la educación. Construir una cultura que sea del diálogo, de la escucha al otro, de sus necesidades, de aquellos que son más vulnerables. La globalización de la esperanza, justamente porque no podemos pensar en una humanidad mejor si no tenemos esperanza. De allí también la importancia de la educación en este sentido. Sentamos las bases para un futuro, para un presente y para un futuro. Como decíamos también, la necesidad de una verdadera inclusión, sobre todo la consideración de aquellos más desfavorecidos, los más vulnerables. La construcción de redes de cooperación, justamente porque este humanismo no puede ser centrado solamente en el hombre, en esa dimensión individual, sino que tiene que ser también profundamente comprometido con el otro, profundamente comprometido con la humanidad. Entonces, humanizar la educación va a significar centrarnos en aquel que se educa, preguntarnos a quién se educa. Luego plantearnos las otras preguntas, pero esta pregunta es la fundamental, tener claro esto. Humanizar la educación implica por eso poner a la persona en el centro. Poner a la persona en el centro de toda relación. Considerar todas sus dimensiones. Considerar que no es una cosa. Darle el tiempo necesario a esa persona. Considerar aquellas dimensiones axiológicas. ¿Qué valores vamos a transmitir? Por ejemplo, ¿qué formas de vida? ¿Cuál va a ser el sentido profundo de la existencia? Esto es justamente a lo que nosotros tenemos que llegar con este humanismo solidario. En la escuela, en la familia, en toda la sociedad. Todos no estamos involucrados en la educación. Por eso es importante establecer esos proyectos educativos con una idea clara de lo que es el hombre, considerando todas sus dimensiones, pero no olvidando que también existe esta dimensión social sumamente importante que es parte de nosotros mismos, esta dimensión relacional de la persona. Y en ese sentido, por eso también todos tenemos que involucrarnos, los adultos, en ayudar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, en este uso de la libertad. En este uso de la libertad que tiene que ser con responsabilidad, con solidaridad, con verdadero compromiso. Por eso podemos decir que es importante que cada uno, desde su rol, seamos capaces también de involucrarnos, comprometernos con esta educación. Todos y cada uno de nosotros está involucrado porque formamos parte de esta sociedad y somos parte de esta humanidad. Somos parte también de este planeta. Por lo tanto, todo nos tiene que interesar. Estamos integrados. Por eso, en la Congregación para la Educación Católica, justamente se cita esto. Es necesario favorecer que cada sujeto comprometido en la educación al humanismo solidario comprenda el significado de su propia iniciativa
en este proceso global de la construcción de un mundo que esté fundado sobre esos valores de solidaridad cristiana. Muchas gracias.